Bueno, muy buenas tardes, doctor de la Espriella. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo para que le podamos hacer unas preguntas. Y la verdad es que es un placer y un honor poder charlar con usted esta tarde. Antes de nada, como estamos grabando la entrevista, me gustaría presentarle. Entonces, lleva trabajando como cardiólogo en el Hospital Clínico Valencia desde el año 2012, o sea, ya casi 14 años, y tiene muchísima actividad investigadora, centrada sobre todo en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. Y antes de esta entrevista busqué en PubMed y me salen más de 150 artículos indexados, que son muchísimos y tal. Entonces, bueno, la verdad es que nos interesaba mucho tu punto de vista como investigador, como cardiólogo clínico que alterna las dos facetas. Entonces, nada, muchísimas gracias nuevamente. Y yo también me presento, yo soy Emilio Paredes, trabajé como cardiólogo 20 años y después lo dejé para fundar PEInvestiga y dar servicios desde PEInvestiga pues, para ayudar a la investigación. Entonces, lo primero que quería preguntarle es ¿por qué cardiología? ¿Por qué decidió especializarse en cardiología? Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por la amable invitación a contar y a charlar con vosotros en este espacio. La verdad que yo creo que la razón de por qué yo elegí cardiología, esto viene, yo no tengo recuerdos, pero me cuenta mi madre que una vez llegué del instituto, del colegio, y le llegué a decir, mamá, lo tengo claro, yo voy a ser médico y voy a ser médico del corazón. Y esto resulta que ocurre en el contexto de que había dentro del colegio un laboratorio de anatomía que era con el corazón de vaca. Y resulta que cuando llego a casa llegué absolutamente maravillado de lo que era el corazón anatómico, y esa fue básicamente la primer, digamos, vestigio de por qué hoy día soy cardiólogo. Básicamente es eso. Qué historia más chula ya desde niño. ¿Y por qué insuficiencia cardíaca? Porque yo creo que estás muy centrado en la insuficiencia cardíaca. Yo creo que tanto a nivel asistencial como a nivel investigador. ¿Por qué insuficiencia cardíaca? Sí, pues aquí nuevamente yo creo que ha habido suerte, porque cuando yo estaba haciendo la residencia, yo hice la residencia en otro hospital, que fue el Hospital General de Valencia, allí tuve la suerte de encontrarme con personas que estaban involucradas directamente en la investigación en insuficiencia cardíaca. Concretamente fue el doctor Lorenzo Fácila y Francisco Ridocci, que eran dos cardiólogos que eran tutores de la residencia, y bueno, pues con ellos tuve la oportunidad de trabajar y participar en algunos de sus ensayos clínicos que se estaban desarrollando en el hospital. Así que desde muy joven en la residencia tuve la suerte de poder participar activamente en la investigación y concretamente en este ámbito de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Posteriormente, cuando yo acabé la residencia, también tengo que decir que tuve también la suerte de que una residente mayor, que su nombre es Pilar García, ella estaba pues involucrada también en la investigación en insuficiencia cardíaca desde la residencia, y un poco me contagió su amor por la investigación. Y de hecho ella era residente del último año y era la que se encargaba de hacer todos los análisis estadísticos. Ella había hecho el máster de estadística y básicamente fue la que, tú sabes que cuando tú tienes una figura en la residencia que te va contagiando, pues eso al final te marca, ¿no? Y Pilar, de alguna forma, desde que yo era residente de segundo año, fue la primera vez. Ella me dio un trabajo suyo que ella había realizado, que era parte de su tesis doctoral, y me invita a que presente los resultados en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca que se desarrolló en Atenas. Y entonces, pues bueno, el trabajo era suyo, yo pues con mucha emoción acudí al Congreso a presentar los resultados, que vuelvo y digo que esos eran resultados que ella había hecho y que me cedió básicamente para que yo me enamorara de la investigación, concretamente en insuficiencia cardíaca, ¿no? Y entonces allí resulta que cuando yo estoy presentando los resultados de ese abstract,
llega a la sala, la sala de comunicación, era una comunicación oral, y llega Julio Núñez. Y Julio, ahí es donde nosotros nos conocimos por primera vez en ese Congreso Europeo de Atenas, que eso creo que fue en el año, me parece que fue en el año 2015, si no estoy mal, no recuerdo bien, pero a partir de ahí Julio y yo empezamos una amistad que se mantiene y se ha fortalecido con los años, ¿no? Y cuando yo acabo digo todo esto porque cuando acabo la residencia es el momento en que me incorporo a trabajar en el Hospital Clínico de Valencia en la línea de investigación que lidera Julio Núñez en el ámbito de insuficiencia cardíaca. Y esa es básicamente la razón de por qué yo me he centrado en esto. O sea que también desde el principio de la residencia ya te orientaste a esto y además llegaste muy rápido a la investigación y luego ya te incorporaste con el doctor Núñez, que también es otro grandísimo investigador con una huella bibliográfica descomunal también. ¿Qué te Así aporta? es. ¿Qué te aporta la investigación a nivel personal? Pues mira, ya después de todos estos años yo he involucrado ya de lleno en la investigación en insuficiencia cardíaca, tengo que decir si esto va directamente relacionado con la excelencia profesional, es decir, es imposible desvincular la investigación y la asistencia clínica. En la medida que tú te vas metiendo cada vez más a fondo en la investigación en un tema muy concreto como es la insuficiencia cardíaca, únicamente hace que crecer tu conocimiento y la forma de aplicar todos esos conocimientos que tienes desde un punto de vista científico a lo que haces con tus pacientes, ¿no? Es una manera de mantenerte muy actualizado, de ir un poco por delante, de ir viendo a medida que tú vas haciendo análisis estadísticos y vas conociendo y trabajando con datos, te vas, digamos, tienes una intuición, más que una intuición, yo diría que como una sensibilidad especial a la hora de trabajar con tus pacientes, ¿no? Porque estos datos al final, cuando tú conoces la respuesta, nosotros hacemos investigación clínica, no hacemos investigación básica, por tanto, todos esos datos y resultados que obtenemos en la investigación clínica son absolutamente aplicables al día a día. De hecho, cuando tú revisas nuestras publicaciones, son todas, digamos, enfocadas a problemas clínicos del día a día. Parten de la observación, parten de ver muchos pacientes, identificar cuáles son los problemas principales y, digamos, indagar sobre esos problemas para intentar buscar una solución. Y esa es básicamente la base de nuestra investigación clínica. Y, o sea, lo que estoy entendiendo es que desde tu punto de vista el hacer investigación clínica mejora un montón lo que es tu asistencia a ese problema concreto Absolutamente. a nivel personal. ¿Y qué te parece a nivel servicio? Porque tú también estás ahora en un servicio donde, aparte de vuestro grupo, hay otros grupos que hacen mucha investigación. Entonces, ¿de qué forma crees que la investigación actúa sobre un servicio? Es decir, ¿en qué se diferencia un servicio que hace mucha investigación de otro que no tanto? Claro, eso básicamente yo creo que eso es muy importante. Nosotros tenemos la suerte de que en nuestro hospital, el Hospital Clínico, tiene asociada la Fundación para la Investigación Incliva, que es como sabéis, es una fundación pública en donde participan múltiples servicios muy fuertes que generan conocimiento, participan en grandes ensayos clínicos mundiales, locales, con investigación propia, y eso al final lo único que hace es atraer personal de excelencia, mejora tu calidad asistencial, te da visibilidad, atrae recursos y esa es la forma de poder crecer. Es decir, la investigación al final lleva de la mano la posibilidad de poder crecer desde el punto de vista organizativo como servicio. Te da dinero para poder contratar a más gente que pueda hacer crecer más tu proyecto, te da recursos para poder invertir incluso en insumos, en aparatos que aprovechas en el día a día, ecógrafos, ergómetros, en fin, múltiples herramientas que lo que hacen es mejorar la calidad asistencial, en definitiva, ¿no? Perfecto.
O sea que no solo te mejora a nivel profesional, personal, sino también a nivel grupo. ¿Y en qué más en concreto? Porque investigas en insuficiencia cardíaca. ¿Podrías contarnos cuál es tu línea concreta de investigación, la más importante o más prioritaria que hayas llevado a lo largo de tu carrera? Sí, nosotros en este momento tenemos varias líneas de investigación. La fortaleza de nuestro grupo es que somos varios, no es solamente Julio y yo. Está una línea muy fuerte que tenemos en rehabilitación cardíaca, en insuficiencia cardíaca, que esa parte la lidera la doctora Patricia Palau, en donde hay proyectos de investigación con ayudas competitivas que hemos obtenido, una línea muy fuerte en competencia cronotrópica, en insuficiencia cardíaca preservada, en entrenamiento de la musculatura inspiratoria, en ejercicio físico con programas que combinan ejercicio aeróbico de alta intensidad con fuerza y con entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Eso es un grupo muy concreto en donde ahí seguimos trabajando activamente. Tenemos otro grupo que va enfocado a la investigación en insuficiencia cardíaca aguda, básicamente la línea de biomarcadores emergentes y consolidados, diuréticos, resistencia a diuréticos. Tenemos otra línea que va específicamente vinculada al síndrome cardiorrenal en todas sus vertientes. Yo lidero una de esas, básicamente esa línea es liderada por mí, en donde contamos con un proyecto FIS que está en marcha y donde ya tenemos una primera publicación que está actualmente, un estudio que está actualmente en revisión para su publicación. Tenemos otra línea que va enfocada a la diabetes y a la insuficiencia cardíaca en diabetes. Y tenemos otra línea de trabajo muy interesante que va vinculada a la imagen cardíaca, en donde allí fundamentalmente lo que estamos centrándonos en los últimos meses es en el tamaño ventricular y sus implicaciones desde el punto de vista pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y por último, una línea que va desde el punto de vista hemodinámico, trabajamos de manera muy fuerte con los hemodinamistas de nuestro servicio en hipertensión pulmonar. Esos son básicamente a grandes rasgos nuestras líneas de investigación actuales. Joder, es una pasada porque es súper completo dentro del ámbito de la insuficiencia cardíaca y además todo lo que has dicho, como ya nos comentaste antes, como muy aplicable, muy del Eso día a es. día, muy de ayudarnos a tomar decisiones todo el tiempo. Mira, una pregunta personal de todos estos artículos que tienes, porque ya te digo que después de buscar había más de 150. ¿Hay alguno que sea tu favorito? ¿Hay alguno que digas, este me hizo especial ilusión o tuvo un impacto especial o algo? Pues mira, yo creo que hay un artículo concretamente que a mí me hizo especial ilusión, que es un artículo que está publicado en la revista Jack Heart Failure Ah, del año pasado, 2024, que es acerca de algo que nosotros seguimos trabajando, que es la congestión renal. Es un artículo que habla acerca de poner en perspectiva el impacto que tiene la congestión intrarrenal en la función renal de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Eso pues es una línea de investigación que aún tenemos en marcha y esa ha sido una publicación, la verdad que para mí muy satisfactoria porque tiene detrás mucho trabajo colaborativo. Hace parte de la tesis doctoral de uno de los residentes que en ese momento trabajó conmigo de manera muy fuerte, que actualmente ya no es residente, es cardiólogo del Hospital Clínico y es adscrito al grupo de investigación, se llama Gonzalo Núñez, que es actualmente yo creo que una estrella emergente en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. Durante todas estas respuestas haces mucho hincapié en vuestro equipo de investigación. Entonces, quería preguntarte cómo de importante es que sea colaborativa y trabajas, o sea, con ese equipo tan fuerte que tenéis dentro de vuestro centro, o haces colaboraciones con otros hospitales o estudios multicéntricos. ¿Qué te parece Sí, el tema de la sí, colaboración? eso yo creo que es una buena pregunta porque yo desde luego pienso que si tú quieres llegar lejos en el ámbito de la investigación, la única forma de hacerlo es asociándote, o sea, teniendo un grupo, tanto tu propio grupo, que nosotros tenemos la suerte, vuelvo y digo, de tener un grupo grande y consolidado ya,
pero desde luego tiene que dejar de ser algo tuyo en tu centro para que puedas llegar realmente a un impacto mayor. Y de esa forma, actualmente tenemos la suerte de tener un grupo de cardiólogos españoles investigadores que realmente están, digamos, muy motivados en la investigación. Bueno, parte de ellos, por ejemplo, la doctora Marta Cobo de Majadahonda. También tenemos a internistas como, por ejemplo, el doctor Pau Yasser. Y eso nos ha abierto, bueno, ni decir de los nefrólogos, el doctor José Luis Worris, que es el jefe de servicio de nefrología de nuestro hospital, desde luego es nuestro mejor aliado en el hospital clínico. Eso te da a entender un poco la necesidad de tener grupos fuertes y aliados, no solamente el tuyo propio, sino con otros grupos de investigación para que esto realmente llegue y sea mucho más fuerte y consolidado los resultados. Y más allá del ámbito nacional, también tenemos la suerte, bueno, Julio es una persona que es un líder en insuficiencia cardíaca no solamente en España, sino en Europa y en el mundo entero. Y la verdad que ahora estamos consolidando mucho nuestra investigación con colaboración en otros países. Con Estados Unidos trabajamos también con grupos muy consolidados y también en Europa, y esto nos hace, pues, da mucha visibilidad y que nuestros datos y nuestros resultados puedan llegar más lejos. O sea que estáis de alguna forma en la frontera del conocimiento en algunos ámbitos de la insuficiencia cardíaca y colaborando por todo el mundo, o sea, con Eso los es. mejores grupos. Pues nada, enhorabuena, no era consciente de tantísimo alcance, sí que el impacto bibliográfico, pero estas cosas no tal. Y cuando haces tanto hincapié en el equipo y en los grupos y tal, si una persona que tiene interés en la investigación pero se siente un poco solo porque a lo mejor no forma parte de una red o de un grupo, pero quiere colaborar y tiene mucho interés y tal, ¿qué consejo le darías? Porque parece que, es decir, estar en un entorno que tenga tu misma inquietud y toda esta red de contactos es como bastante relevante a la hora de hacer estudios colaborativos y, como tú decías, que tengan impacto. ¿Qué consejo le darías entonces? La primera cosa es tener duda. Es decir, yo creo que lo que más importante para un cardiólogo y bueno, para un médico investigador en general es tener dudas, tener inquietudes, preguntarse cosas, observar, no solamente seguir protocolos, sino tener de cierta forma la inquietud de por qué esto es así, cómo puedo mejorar, tener duda. Eso yo creo que es el punto número uno. El punto número dos es la perseverancia, porque esto desde luego no es una tarea fácil. Esto implica muchas horas de trabajo, mucho compromiso, tener que estar horas y horas delante del ordenador, incluso fines de semana, rellenar bases de datos. Y esto no, o sea, uno cree que alcanzar a una publicación es algo simple y no se imagina todo lo que hay detrás de tener unos resultados y que esos resultados pasen el filtro de un revisor y que estén publicados en una revista de alto impacto. Para poder conseguir eso hay horas, horas y muchísimas horas de trabajo detrás, y esto yo creo que es lo más difícil de poder llegar a buen puerto cuando uno se dedica a la investigación, ¿no? Tener la capacidad de aguantar palos, porque desafortunadamente no tenemos la suerte de poder aspirar a una revista en concreto y alcanzar una publicación a la primera. Esto se trata de tener resistencia y resiliencia, de poder uno ir adaptándose y poder, cuando un revisor te rechaza o te hace una crítica que no es favorable, poder aprovechar esa crítica para mejorar de forma introspectiva lo que tú pretendes comunicar y tener la capacidad de poder adaptar los resultados, de moldear y de ser, digamos, más flexible a la hora de interpretar lo que te dicen y insistir, insistir, insistir y trabajar, trabajar, trabajar. Eso es todo. Espectacular. Me encanta la pasión con la que lo cuentas y esto tiene mucho que ver cuando antes al principio, yo creo que en la segunda pregunta dijiste me enamoré de la investigación cuando era R2 y ese tipo de pasión es el que compartes con nosotros. ¿Y qué dificultades afrontas siendo investigador? Porque Bueno, obviamente ir a una revista de máximo impacto, pues lógicamente a nivel mundial y tal, pues tiene un nivel de exigencia muy elevado. Pero en tu día a día, ¿qué dificultades afrontas?
Mira, yo creo que a día de hoy en la investigación clínica, bueno, yo creo que en cualquier ámbito en este país y en muchos sitios del mundo, tiene que ver con los datos, con la adquisición de los datos, datos de calidad. Y esto yo soy muy crítico con esto porque para tú poder obtener resultados relevantes, tienes que tener datos que sean perfectos, que no tengan errores, que tú estés absolutamente seguro de que los resultados que obtienen provienen de datos de calidad. Y eso no es fácil, no es fácil. Nosotros clásicamente hemos trabajado, digamos, con plataformas en la era analógica cuando estamos en un mundo digital. Obtener datos es muy complicado, los sistemas son rígidos, llenos de burocracia, en donde no siempre es sencillo poder acceder a ellos. Y una vez accedes a ellos, ¿cómo los recoges? Yo creo que yo creo que es fundamental dentro de la residencia poder enseñar la metodología de la investigación, de cómo se deben recoger datos. Cuando tú tienes a residentes que trabajan contigo en diferentes proyectos, hay que, digamos, yo no diría perder, sino invertir horas en enseñarle a los jóvenes investigadores cómo hay que recoger los datos, en qué plataformas, en qué formato, cómo utilizar esos datos, cómo depurar bases de datos y dejar de utilizar Excel, porque Excel es una herramienta que sirve mucho para otros ámbitos, pero para la investigación yo creo que lo que está lleno de dificultades y de barreras que enlentecen de manera dramática la consecución de resultados. A mí, de las cosas que dices, hay una que yo experimenté, porque en los 20 años que trabajé de cardiólogo, pues también tenía mucho interés en investigación clínica, hasta el punto de que después pues, lo dejé para fundar PInvestiga. Pero una de las cosas que noté muchísimo es que cuando iba a buscar datos a los informes, de pronto me daba cuenta cuando los informes eran exhaustivos y no ambiguos y cuando había ciertas ambigüedades o faltaban algunos datos que me podían parecer relevantes. De tal forma que una de las cosas que creo que mejoró mucho mi asistencia cuando empecé a hacer investigación es mejoró muchísimo la calidad de mis informes. Empecé a hacerlos de forma mucho más exhaustiva, mucho más no ambigua y también de forma ordenada, porque después era mucho más fácil para mí capturar los datos y en informes desordenados me costaba muchísimo. Entonces, eso es una de las cosas que noté claramente y yo creo que la calidad de los datos, como tú dices, es muy relevante. Y en ese aspecto, porque tú en muchos de tus proyectos trabajas con nosotros, con PInvestiga, con nuestras bases de datos. ¿Qué te aporta eso en este ámbito? Sí, yo creo que mira, PInvestiga, desde que nosotros empezamos a trabajar con vosotros ya hace algunos años, yo me di cuenta de que era una herramienta, y eso te lo digo con absoluta honestidad y transparencia. Desde que yo empecé a trabajar con PInvestiga me di cuenta de lo fácil que era rellenar una base de datos, porque esto, al final, cuando tú tienes una base de datos creada por ti, amoldada a tus necesidades, que es lo que vosotros aportáis al investigador, esa capacidad de poder diseñar una base con flexibilidad, al final te facilita muchísimo el trabajo. De tú poder ver, al final cuando tú creas una base de datos es tu estructura mental, es como tú piensas y es como tú quieres recoger los datos y eso al final es lo que te permite ir muy rápido a la hora de rellenarlos. Yo tardo muy poco tiempo, nuestra base de datos tiene muchísimas variables y tardo muy poco tiempo rellenando una base de datos porque sé exactamente cuál es la estructura, la he diseñado básicamente yo, las variables que quiero, cómo quiero recogerlas y vosotros tenéis una flexibilidad a la hora de permitirnos cambiar cosas, añadir cosas y eso desde luego que creo que es una gran virtud que hace que vosotros estéis donde estáis ahora, absolutamente. Muchísimas gracias, Rafael, porque la verdad que nos esforzamos para que las cosas sean lo mejores posibles para nuestros usuarios y para los investigadores y grupos que confían en vosotros, pero que lo digas en alto, la verdad es que me hace mucha ilusión y yo creo que se lo hará al resto del equipo cuando lo escuche. Y además de con nosotros, luego, o sea, ¿qué otras herramientas usas? Por ejemplo, ¿con qué analizas los datos después? Porque lo analizas tú mismo, ¿sí? Sí, sí, yo creo que eso es otra de las grandes ventajas, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar con datos, la única forma de poder mejorar
la creación de bases de datos y la recogida de datos es trabajar, hacer tú el análisis estadístico, porque eso es lo que te permite darte cuenta dónde están los errores, cómo puedes mejorar. Y eso tengo que decir nuevamente que yo se lo debo a la tutorización que he tenido de Julio. Julio es la persona que me ha enseñado a analizar datos. Él viene enseñado de su padre. Su padre es un bioestadístico muy importante, ha sido muy importante en Estados Unidos y es epidemiólogo. Bueno, es una persona que además es cardiólogo, con lo cual él ha estado acompañándonos desde el principio, bueno, acompañando inicialmente a Julio y luego a todo el equipo en todo lo que es análisis de datos. Él trabaja con Stata, es la forma como nosotros trabajamos, es la plataforma que utilizamos. También trabajamos con R, pero en menor medida, básicamente Stata. Y nuestra forma de trabajar ahora en los últimos años es con bases de datos longitudinales, que es, yo creo, lo más complejo desde el punto de vista estadístico para analizar datos, es trabajar con bases de datos longitudinales, y eso yo creo que es nuestra fortaleza a la hora de poder tener tanto éxito en las publicaciones en revistas de alto impacto. Sí, yo recuerdo que cuando me lo explicaste, lo de las bases longitudinales, tuvimos que diseñar las bases para vosotros de una forma un pelín particular y eso también contribuyó a nuestro aprendizaje. Y antes nos dijiste que, que tu línea de investigación concreto personal dentro de tu grupo era el ámbito de la patología cardiorrenal. ¿Por qué crees que es importante estudiar la patología cardíaca y renal en conjunto? Además dijiste que colaborabas también con el jefe de nefrología, el doctor Borges. Sí. Entonces, como que en ese ámbito parece que esas dos cosas están como bastante vinculadas. Sí, mira, yo creo que esos son, el motivo principal es que son dos patologías que están absolutamente interrelacionadas. La insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal son como un matrimonio que desde el principio empiezan a hacer horas, ¿no?, de convivencia. Al principio todo va muy bien, pasa como en los matrimonios, donde, bueno, pues la tolerancia es excelente, todo va bien, se toleran los fármacos bien, tanto para el riñón como para el corazón, pero a medida que va avanzando el matrimonio las cosas se complican, empiezan a haber rifirrafes, empiezan a haber discusiones, empiezan a haber problemas, y nuestro objetivo como cardiólogos y nefrólogos es evitar el divorcio, ¿no? Y esto yo creo que es la razón principal por la cual yo creo que esto es una línea de investigación que no va sino a crecer en el tiempo. Por fin nos hemos dado cuenta, tanto los cardiólogos como los nefrólogos, de que esto es así. Y los resultados de los últimos estudios en la línea de investigación de insuficiencia cardíaca y enfermedad cardiorrenal y enfermedad renal crónica muestran que son pacientes absolutas, son similares, es decir, simplemente que debutan o se ven desde un prisma diferente, pero que inexorablemente están destinados a tener desenlaces comunes, tanto desde el punto de vista de las complicaciones renales como cardiovasculares, ¿no? Y yo creo que esto en el sentido del envejecimiento de la población, cada vez vemos población más mayor, y es el vivo ejemplo del evento competitivo, ¿no? A la medida que la gente vive más años, pues más probabilidad tiene de tener eventos conjuntos cardiorrenales, ¿no? Y yo creo que ahí estamos en una línea que es muy interesante, que llega de lleno a la práctica habitual. O sea, todos los que nos dedicamos a la cardiología y a la nefrología, de alguna forma u otra, vamos a tener que ver pacientes renales o con insuficiencia cardíaca o patología cardiovascular, y por tanto yo creo que eso es la razón primordial de por qué nosotros nos dedicamos a esto. Perfecto. ¿Y cuáles crees que van a ser los próximos avances en los próximos años en relación con estas dos patologías interrelacionadas? ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que va a dejar de verse como patologías aisladas, sino que van a empezar a diseñarse ensayos clínicos especialmente dirigidos a la población cardiorrenal. O sea, va a dejar de verse esto como que el paciente con enfermedad renal crónica, el paciente con insuficiencia cardíaca, y ya van a ir dirigidos. De hecho ya es así, ya hay algunos ensayos clínicos en marcha en donde se están evaluando fármacos en todo el espectro de la fracción de eyección y enfocados directamente a enfermedad renal, es decir, pacientes ya con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal como población target, no como
por un lado la enfermedad renal y por otro lado la insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo creo que todo va, de ahora en adelante, va a ir en esa línea. Y también yo creo que vosotros habéis liderado de alguna forma, habéis sido pioneros en crear una unidad cardiorrenal Eso es, multidisciplinar, ¿no? Porque eso yo es. creo que incluso hay personas de muchos países o de gran número de países de Latinoamérica que van a rotar a Valencia para estar con vosotros, ya sean cardiólogos o nefrólogos, y aprender, digamos, de vuestra práctica clínica diaria, la cooperación entre los dos servicios precisamente por la interrelación de estas dos enfermedades. Así es, así es. Nosotros somos pioneros en esto, no solamente a nivel España, sino a nivel mundial, porque esto no existe como modelo de gestión de pacientes con ambas patologías en otros países. Está en desarrollo. Nosotros hemos liderado las publicaciones de las bases para la creación de estas unidades cardiorrenales y básicamente lo que hemos conseguido es estar sintonizados, cardiólogos y nefrólogos, en la atención de un paciente tan complejo en donde lo único que necesitamos es unificar criterios y poder pautar tratamientos que están absolutamente consensuados en aras de mejorar al pronóstico de estos pacientes. Pues la verdad es que me parece apasionante porque estáis liderando no solo algunos aspectos de práctica clínica, la investigación y todo esto desde el entusiasmo, desde el principio. Así que nada, Rafael, muchísimas gracias. He disfrutado mogollón, he aprendido muchas cosas y antes de terminar y despedirme, ¿hay algo que nos quieras contar? ¿Alguna pregunta que debería haberte hecho y no te he hecho? ¿Qué No, quieres? yo creo que fíjate que ha sido una conversación absolutamente informal y fluida, Emilio. Hemos conversado de cosas que te han parecido a ti interesantes. Yo te he contado lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo surge todo esto. Así que yo creo que queda todo dicho. Pues nada, muchísimas gracias de verdad, Rafael, y nos despedimos. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.